Hola, nosotros formamos parte del Centro Universitario Ciencias Sociales y Humanidades de la División de Estudios Jurídicos y hablaremos sobre el tema de las obligaciones. Nuestro equipo está conformado por Ricardo Paredes, Eduardo Vázquez, Antonio Olivares, Leonardo Landeros y su servidora Airán Palacios, bajo la supervisión de la docente y doctora Rosalinda Mariscal Flores de la materia de Derecho Romano. Acompáñanos a este nuevo episodio. Bienvenidos a Derecho en el Tiempo, el podcast donde exploramos los fundamentos del derecho a través de la historia. Yo soy Eduardo, Airán, Ricardo, y hoy nos adentraremos en un tema fascinante, las obligaciones en el derecho romano. Quédense con nosotros. Comencemos por entender qué es una obligación. En el contexto romano, la palabra obligatio se refiere a un vínculo jurídico que nos constriñe a cumplir con una deuda o un crédito. Esta noción proviene de las raíces latinas que es ob y ligare, que significan atar o ligar. Así que, en esencia, una obligación es un lazo que une a deudores y acreedores. Ahora hablemos de las fuentes de las obligaciones. En el derecho romano existen varias formas de generar obligaciones. Las más destacadas son los contratos y los delitos, pero también encontramos otras fuentes como lo son pactos, la ley, las sentencias y las declaraciones unilaterales. Aquí es interesante cómo los pactos pueden ser nudos o vestidos, dependiendo de su formalidad y el contenido de estos. Esto muestra la flexibilidad del sistema jurídico romano. Ahora, hablemos de los elementos que componen una obligación. Estos incluyen la existencia de un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto y una causa. Sin estos elementos no podemos hablar de una obligación válida. Y no olvidemos que la clasificación de las obligaciones, que puede ser según su naturaleza, su objeto de estudio o su forma de cumplimiento. Esto es crucial para entender cómo se aplican en diferentes contextos. ahora llamaremos a un compañero para que nos cuente su opinión sobre la transmisión de las obligaciones dentro del derecho romano. Bueno, Antonio, ¿cómo estás? Oye, platícanos de la transmisión de las obligaciones dentro del derecho romano. La transmisión de las obligaciones se realizaba mediante tres figuras legales principales, que a continuación les menciono. La primera figura fue in iure cessio, procedimiento formal ante un magistrado donde el cedente declaraba la cesión sin oposición, lo que permitía al adquiriente asumir el derecho transmitido. Este método garantizaba la legalidad de las transferencias. La segunda figura legal fue el mancipatio, que era un acto solemne que involucraba 5 testigos y se usaba para transferir propiedades importantes como lo eran esclavos o animales de carga. Además, funcionaba como garantía en obligaciones. El acreedor podía ejercer derechos sobre el bien hasta el cumplimiento del compromiso. La tercera figura legal fue el traditio. Era un método sencillo y menos formal, basado en la entrega física del objeto con la intención manifiesta del propietario de transferirlo y la aceptación del adquiriente. Estas figuras reflejaban distintos niveles de formalidad y complejidad, adaptándose a las necesidades de cada tipo de relación jurídica. En lo personal, me parece importante cómo desde aquellos tiempos el hombre se preocupaba porque todo tipo de transmisión de derechos quedara plasmado, ya fuera en papel o de palabra, y la validez sólida que tenía, ya que contaba con testigos que desde entonces sentaron las bases de los contratos que usamos para cualquier transacción o transferencia en la actualidad. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, la transmisión de las obligaciones es otro aspecto clave. En el derecho romano, las obligaciones pueden ser transferidas de un deudor a otro, lo que permite una flexibilidad en las relaciones jurídicas. Ahora hablaremos de la extinción de las obligaciones. Como ya vimos a lo largo del video, vimos que las obligaciones surgen a partir de la creación de un vínculo entre un acreedor y un deudor. Esto se da precisamente por el cometimiento de una falta de respeto o
el precisamente endeudarse de diversas formas. Por lo tanto, al ser un vínculo, ya sea jurídico o moral, es necesario seguir un proceso para desligarlo, ¿no? Desde el derecho romano, la República se distinguen dos formas de extinguir las obligaciones: el ipso iuris y el ope exceptionis. El ipso iuris básicamente es tal cual como la ley dice, ¿no? Es seguir los procedimientos que están marcados en los procesos jurídicos o en la ley. El ipso iuris compone diferentes formas de la extinción de las obligaciones, que es el pago, la novación, la confusión, pérdida de la cosa debida, mutuo de sentimiento, concurso de causas lucrativas, la muerte y el captis de minuto del deudor. En cambio, el opsi iuris, que es básicamente esas excepciones a la ley que permiten al acreedor y al deudor poner el fin a estas obligaciones, se dividen en tres, que es el pago de la cosa debida, el pacto de non pretendo, la compensación y el prescriptum, que es cuando termina, digamos, un tiempo de la extinción de las obligaciones. En resumen, las obligaciones en el derecho romano son un tema complejo, pero fundamental, que ha sentado las bases para muchos sistemas jurídicos modernos. Desde su definición hasta sus fuentes y forma de extinción, cada aspecto nos ofrece una visión única de cómo se ha desarrollado el derecho a lo largo del tiempo. Es fascinante ver cómo esos principios antiguos aún resuenan en nuestras leyes actuales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Derecho en el Tiempo. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Bye. Bye.